y después de autores, no son dos cosas distintas, pero ese es el ejemplo de los grandes libros bolivianos. Yo consideraría que, desde mi punto de vista, la colección de literatura, ¿no?, que se ha escogido, títulos más, títulos menos, no creo que es imposible llegar a un consenso absoluto en un colectivo tan plural, refleja bastante bien lo que es el proceso de la literatura boliviana de los últimos 200 años, ¿no? Si pensamos en ese proceso, si pensamos en sus momentos, si pensamos en sus géneros, si pensamos en sus autores, en sus transformaciones, sus rupturas, sus continuidades, sus cambios, etcétera, 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 podremos ver cómo ese proceso, que es dinámico, que es dialéctico, que es un proceso histórico, que abarca tiempo y además abarca múltiples diálogos con la historia, con cosas internas, con el exterior, con corrientes literarias, con cambios más generales de la literatura, casi está reflejado punto por punto en los autores seleccionados, en los libros seleccionados por la biblioteca, ¿no? En esa medida, más allá de las preferencias personales, que las tengo naturalmente, creo que esos 70 casi libros, 60 y tantos libros, son un muy buen reflejo, muy próximo a la realidad del proceso literario boliviano, ¿no? Si pensamos en la poesía, por ejemplo, el siglo XIX es muy pobre en poesía en Bolivia, como lo es casi en toda América Latina, ¿no? Todavía es muy incipiente, es un reflejo del movimiento del romántico español especialmente, y no tiene un gran peso. Pero al empezar el siglo XX, la poesía en Latinoamérica y en Bolivia tiene una enorme transformación y una enorme importancia, que es el modernismo. Y el modernismo es inexplicable en términos generales latinoamericanos sin la presencia de Ricardo Jaime Freire, que es un autor boliviano, ¿no? Entonces ahí tenemos un momento fundacional, se podría decir, de la modernidad en poesía. Lo mismo, pocos años después, puede decirse con la novela de Alcides Arguedas, con Raza de Bronce. Raza de Bronce no solamente inicia en Bolivia una muy fuerte corriente, que es la novela de temática campesina e indígena, sino es el punto de partida de una corriente que es continental, que es el indigenismo, ¿no? Entonces, en nuestro siglo XX, si en la narrativa parte con un autor como Jaime Freire, y en una prosa, un novelista como Arguedas, que tiene una trascendencia no solamente local, sino continental, ¿no? Arguedas inventa un género, que es el indigenismo, para toda América Latina. Estamos viendo dos momentos cruciales, importantísimos de ese proceso, y ambos están en la biblioteca, por ejemplo, ¿no? Y esos desarrollos posteriores de la narrativa, de la poesía, a lo largo del siglo XX en especial, y todas sus transformaciones están bastante bien reflejados en esta biblioteca, ¿no? Pues en esa medida creo que en el campo de la literatura hay un conocimiento y un debate en torno a un proceso. No es la discusión de autores, libros, individuos o posiciones personales, sino es la puesta en práctica de un conocimiento que es dinámico y de procesos más que de nombres y autores. Termina en nombres y autores, pero una concepción de procesos y cómo esos procesos se concentran en un autor y en un momento, ¿no? Entonces en la selección también, en ese caso, no es la confrontación de criterios personales o mayoría, minoría o un tira y afloja, sino la discusión de fondo es sobre la materia misma, claro, y un consenso sobre eso, ¿no? No debe confundir en todo caso la participación con un concurso de popularidad, ¿no? Este es un trabajo académico, ¿no? No es una votación por la ciudad maravillosa. ¿La poesía está bien representada en la colección? Sí. Es posiblemente el género, hay discusiones, pero posiblemente el género que tiene un desarrollo más consistente en la literatura boliviana, especialmente en el siglo XX, ¿no? Es un género con notables autores y momentos verdaderamente de una gran riqueza, ¿no? Hacía un momento referencia a Jaime Freire, y en torno a Jaime Freire se desarrolla todo un tipo de literatura en la poesía, que es el modernismo, que marca un momento muy fuerte en la poesía boliviana, ¿no? Autores como Franz Tamayo, como Gregorio Reynolds, como José Eduardo Guerra, todos están en la biblioteca, ¿no? Y configuran un haz muy diverso, además, dentro del propio modernismo, ¿no? Lo mismo podríamos pensar hacia mediados del siglo. Hay una nueva y muy fuerte renovación de la poesía que
asimila varias cosas que ocurrieron en el curso de la primera mitad del siglo XX en Bolivia, que es, por ejemplo, los lenguajes innovadores de las vanguardias, pero también la propia tradición crítica del modernismo, y reelabora unas poéticas muy diversas y muy elaboradas, y muy fuertemente elaboradas, como Óscar Cerruto, ¿no? Hacia 1955, en esos años, hay otro momento así clave de la poesía boliviana. Jaime Sanz publica su primer libro, El Escalpel. Óscar Cerruto, en el 57, publica su primer libro de poemas. Un poco más adelante, años más adelante, Edmundo Camargo publica su único libro, es un libro póstumo además. Entonces hay como otro núcleo, un nudo muy fuerte, muy representativo, de grandes nombres, de grandes obras, y así podríamos ir viendo, ¿no? Entonces todo ese proceso está reflejado en esta biblioteca, ¿no? En ese sentido es una biblioteca que tiene coherencia, no es una biblioteca que responde a una construcción de la realidad literaria, ¿no? Una construcción académica, quizás la palabra hay que despojarla, simplemente un conocimiento de estudiosos, ¿no? De gente que se dedica a eso, no impresionista, no de opiniones. Todos tenemos opiniones, por supuesto, ¿no? Pero, no sé, las decisiones médicas no se las toma por opinión o por mayoría, sino por un conflicto científico. Y aquí también hay gentes que pueden tener un criterio más elaborado, más de conocimiento. Una de las cosas que a mí me sorprende, uno, es que en estos 200 libros no ha habido grandes discusiones, polémicas acerbas, exclusiones, ¿no? Bandos enfrentados, posiciones, no, en general, ¿no? Pensando que son 30 y tantas personas y 200 libros, yo diría que ha habido un gran consenso respecto a cuál es el tronco central de la cultura boliviana, en historia, en literatura, en ciencias sociales, entra la arqueología, la lingüística. Tenemos una diversidad de cosas. La historia va desde la historia precolombina hasta la historia contemporánea, historia de la minería, historia de los movimientos campesinos, de la industria, en fin, una enorme riqueza, y que la conocemos bien y la conocemos mejor, ¿no? Entonces, ese consenso que se ha llegado a 200 libros me parece que es un reflejo de cuánto hemos avanzado. Uno, que tenemos una cultura más o menos perfilada, claramente perfilada. Dos, que la conocemos mejor. También la conocemos mejor por un conocimiento acumulado. Por eso muchos de los autores han caído inmediatamente por su propio peso, ¿no? ¿Quién ha discutido, quién podía discutir el lugar de René Moreno en la historia, ¿no? Por ejemplo, o quién podía discutir, y es impresionante cómo que no hay un consenso enorme sobre una obra relativamente contemporánea como la de Silvia Rivera, que plantea la historia, además inicia la historia india campesina como un análisis, etcétera, pero ya son consensos logrados, y ese me parecen los datos más importantes de esta experiencia. Ahora sí, ya no hablando desde el colectivo, ahora sí hablando desde la persona, desde el docente de literatura. A ver, para empezar, yo quisiera releer, y quisiera invitar a releer, con motivo del bicentenario, ¿no? Con motivo de esos 200 años de que somos república, 3 libros que desde diversos géneros y diversas posibilidades de conocernos tocan ese hecho, que es el hecho fundacional de esta república, ¿no? Primera coincidencia, si hemos estado todo el tiempo con José Roberto coincidiendo, y tiene diferencias, la novela Juan de la Rosa. Es el relato novelesco de la fundación de Bolivia a los ojos de un niño, una de las más bellas que se ha escrito en Latinoamérica, una enorme novela. Un diario, un testimonio de las luchas de la independencia, el diario de José Santos Vargas. Ahí nos empezó el tarijeño señor Vargas. Es un documento único en América Latina, es el único diario de un combatiente, de un guerrillero de la independencia, ¿no? Y un libro de historia, Últimos días coloniales ante el Perú, de René Moreno, ¿no? También es el momento, por el otro, ¿qué mundo se acaba y qué mundo va a empezar a ser, ¿no? Lo que somos, Bolivia. Entonces son como 3 miradas a un solo hecho, que creo que expresan bien la diversidad de los lenguajes que nos constituyen, la novela, el testimonio, la historia, que nos hacen ser lo que somos, ¿no? Entonces yo quisiera empezar a releer estas obras e invitar a todo el que no escuche a ver, ¿no? Veremos cómo nos hemos fundado, y tenemos obras que son extraordinarias, monumentos, ¿no? Que nos permiten pensarnos de esta manera.